El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. La palabra del Señor nos habla de dos reinos. Nos habla de un reino que es el reino de Dios. El reino de Dios es donde se practican las leyes de Dios y donde el príncipe de este reino o el rey de este reino es Jesucristo. Pero también nos habla del reino de este mundo. Y el reino de este mundo, ¿cuál dice la Biblia que es el príncipe de este mundo? Satanás. Encontramos en la Biblia dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios. Cada reino tiene sus normas, tiene sus leyes, así como tiene su rey. Muchas veces nosotros, los cristianos, se nos hace difícil desprendernos de las leyes que venimos arrastrando del reino del mundo. Pero ahora, actualmente, ¿en qué reino usted se encuentra? En el reino de Dios. Cuando usted vino a Cristo, Dios lo sacó del reino del mundo y para que venga Cristo. Pero estando en Cristo, cuando recién llegamos, se hace difícil desprenderse de ciertas costumbres del reino anterior en el que vivimos. Pero no debemos seguir con esas costumbres. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo dos de los discípulos de Cristo, que ya eran discípulos y que estaban ya a punto de tomar todas las riendas del ministerio porque Jesús estaba próximo a morir, pero como dos de esos discípulos venían arrastrando cosas del reino del mundo y se acercan a Jesús con estas cosas. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vino ante Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer no vino porque solo ella quería, no. Sus hijos, según lo que investigamos, sus hijos querían tener la posición más importante, el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Estos eran una posición de honor. Entonces Jesús había prometido a sus discípulos que ellos se sentarían para juzgar a Israel. Ya los discípulos sabían que iban a juzgar. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que nosotros somos reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Pero eso será ¿cuándo, hermanos? En el milenio. Claro que ahora Él nos ve como reyes, como príncipes, como princesas, pero muchas veces no vivimos así todavía porque llegará ese tiempo. Ahora todavía no es ese tiempo. ¿Sí me hago entender? Aunque muchos quieren adelantar ese tiempo y dicen: no, es que yo ya soy rey ahora y tengo que vivir como un rey. Muchas veces no hay para vivir como un rey y muchos se frustran. Pero es porque sí, dice la palabra que reinaremos, pero nuestro reino no es de este mundo, ni con los valores de este mundo, sino será cuando Cristo reine, que nosotros reinaremos con Él. Amén. Entonces no nos confundamos, hermanos. Ayer aconsejábamos a una hermana que estaba frustrada y ella lloraba y ella decía: pero si yo soy hija del rey, pastora, ¿cómo puede ser posible que yo no tenga todo como una reina? Entonces yo no sé quién es que les mete en la cabeza cosas así. Porque si es así, entonces en este tiempo yo tendría que tener un cetro y tendría que tener una corona de oro, tendría que tener un trono, ¿verdad? Y tendría un avión privado para movilizarme de un lado al otro. Sí, porque soy hija del rey, tengo que tener todo como una reina.
Entonces, esta idea que también está ahora en muchos cristianos, que yo no sé quién es que les mete cosas en la cabeza y los vuelve así como, o sea, totalmente contrarios a lo que dice la palabra del Señor, y por eso es que se frustran y sufren tantas cosas porque ven que no sucede, y es como que van caminando y se chocan contra la pared cuando ven su realidad. Dios no nos ha dicho que ahora en este tiempo vamos a vivir como reinas y como reyes. Dios no nos ha dicho eso. Entonces, Jesús sí les había dicho a los discípulos que iban a reinar con Él. Y también nos ha dicho a nosotros eso. Pero tampoco era el tiempo. Y los discípulos creían que ya en ese tiempo iban a reinar. Entonces Juan y Jacobo, que eran hermanos, Jacobo es el que escribe el libro de Santiago, porque Jacobo significa Santiago, o sea, también es Santiago. Jacobo es el mismo Santiago que escribe el libro de Santiago. Amén. Entonces, Jacobo y Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis, que son dos hermanos, o que eran dos hermanos, dicen, entre los dos maquinan un plan perverso. Miren, ustedes dirán, ¿cómo? Los discípulos. Sí, los discípulos, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y no significa que Juan, el que escribió el Apocalipsis, nunca tuvo sentimientos malos. Sí los tuvo. ¿Se da cuenta? Hay muchas veces que tenemos tantas cosas malas en nuestro corazón, pero sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces Juan y Jacobo elaboran un plan y le dicen, mira, como nosotros vamos a reinar, ¿qué te parece si le decimos a nuestra madre que vaya a convencer a Jesús de que nos deje a nosotros los privilegios? Nosotros, tú a la derecha y yo a la izquierda, o sea, los más importantes en el reino de Cristo, por encima de los 12, vamos a estar los dos. Los demás 10 hay a un lado y nosotros dos somos los más importantes. Dice la palabra del Señor que Jesús escuchó a esta mujer, pero seguramente esta petición de esta mujer fue chocante para Jesús. Fue algo que causó dolor. Y mire, esta mujer vino ante Jesús. ¿Qué hizo primero? Dice, se postró. ¿Qué significa eso? Que lo adoró a Jesús. Y después de adorarle, le hace esta petición. Nosotros podemos adorar al Señor. Aquí, ¿qué estuvimos haciendo hace un momento? Adorando. ¿Qué estuvo haciendo Javier aquí? Tocando el teclado. Las hermanas aquí, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Estamos adorando a Dios. Ustedes estaban ahí en su puesto adorando a Dios. Pero podemos estar adorando a Dios y después de adorar hacer una petición mal. Y esa petición mal Dios no nos va a contestar, porque la estamos haciendo mal. Dios no contesta caprichos de la gente. Dios no contesta cosas cuando vienen de un corazón egoísta o de un corazón mezquino. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Esta mujer adora a Dios y después de adorar le dice, Jesús, que mi hijo esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda. Una petición egoísta y mezquina, que quería solo lo mejor para ella, para sus hijos. Quería un puesto, un privilegio. Y yo creo que a todos nos gustan los privilegios, ¿verdad? Pero no es la manera de conseguirlo. Ella quería ejercer su influencia. Esta mujer, la madre de estos dos hombres, de estos dos discípulos de Jesús, quería por sus influencias. ¿Se da cuenta? Hay muchas veces que queremos conseguir las cosas por influencia. No, es que mi mamá trabaja en tal lugar y ella me puede ayudar. Mi tío trabaja en tal lugar y él me puede ayudar. Cuando nosotros tenemos que no valernos de ninguna de esas cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros con nuestras oraciones le habremos causado tristeza a Jesús en lugar de alegría? Jesús se sintió triste por esta petición. Y Santiago mismo, luego de muchos años de que había pasado esto, Santiago le dice en su carta, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no recibimos muchas veces lo que pedimos?
porque pedimos mal. Pedimos mal. Esta hermana, a la que tratamos de aconsejar ayer, Dios le estaba dando para sus necesidades, pero ella quería vivir como una reina. ¿Quién no quisiera así? Si fuera así, todo el mundo se hace evangélico. Todo el mundo, ¿quién no va a querer vivir como un rey? Todo el mundo vendría. Pero no es así. No es así, hermanos. ¿Qué le responde Jesús a esta mujer? Veamos el versículo 22. Dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. No sabes lo que pides. Jesús le dice eso, no sabes lo que pides. Y miren lo que le responde Jesús aquí: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire, Jesús le dice: no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? Porque le dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con el que yo soy bautizado? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Jesús? Cuando Jesús dice: podéis beber del vaso que yo he de beber, está diciéndole: ¿están ustedes dispuestos a morir como yo voy a morir en la cruz por cada uno de ustedes? Eso es lo que Él quiere decirle aquí. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El vaso y el bautismo se refería a la muerte en la cruz. Entonces Jesús le dice: están pidiendo que quieren estar en los lugares de importancia, pero ustedes podrían beber del vaso que yo he de beber y podrían ser bautizados del bautizo con el que yo voy a ser bautizado. Le está diciendo: ustedes están dispuestos a ir hasta la muerte en la cruz, como yo lo voy a hacer. Parece que los discípulos sí entendieron, hermanos. Y los discípulos, estos dos discípulos le dijeron, la respuesta fue: podemos. Amén. Y Jesús le dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Por qué les dice Jesús esto? Porque Jacobo, quien dijo podemos, Jacobo él sí estaba sabiendo lo que estaba respondiendo. Jacobo fue el primero de los discípulos que murió martirizado. Fue el primerito en el gobierno de Herodes Antipas. Fue el primero de los discípulos a quien martirizaron. Así es que aquí Jesús le dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Porque realmente Jesús, ya conociendo el futuro, sabía que Santiago o Jacobo iba a morir martirizado. Y Juan, ¿qué pasó con Juan? Años después fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Hay algunos autores que dicen que después de haber sido desterrado, regresó a Éfeso y fue martirizado. Y otros dicen que murió de muerte natural. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que Jesús le está diciendo a ellos: ustedes quieren una posición, pero ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque lo que realmente va a pasar aquí es que en este camino hay que sufrir, es lo que le quiere decir, ¿verdad? Hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿pueden ustedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Esa pregunta de Jesús a estos dos discípulos es una pregunta que Jesús nos hace en este tiempo también. Porque ese vaso que iba a beber Jesús era la muerte en la cruz. Y esos dos discípulos fueron a la cruz con Jesús. En este tiempo, ¿a qué se refiere? En este tiempo ya no se refiere al martirio, porque ya la iglesia no está siendo perseguida, por lo menos en Ecuador, como en ese tiempo.
pero sí puede ser, hermanos, la larga rutina de la vida cristiana. ¿Cuántos años tienen en el Señor? Algunos quizás tienen 5, algunos quizás tienen 10, algunos quizás tienen 15, otros quizás tienen 20, y llega un momento en que dicen, bueno, ya estoy cansado, ¿hasta cuándo? Pero hay una larga rutina en la vida cristiana, con todos sus sacrificios cotidianos, con todas las dificultades que se presentan cada día, su lucha diaria, sus quebrantos, sus desilusiones y lágrimas. Como ayer esta hermana que lloraba y estaba desilusionada porque ella había pensado que la vida en Cristo era una vida terrena. Y la vida en Cristo, lo más bonito es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Lo mejor es que podemos contar con Él, podemos contar con Cristo, pero la vida en Cristo también conlleva sacrificios, amén, luchas diarias, quebrantos, desilusiones y lágrimas. Amén. Esto es, hermanos, lamentablemente muchos, así como muchos nos casamos con unas expectativas de los cuentos de hadas. ¿Cómo ve usted el cuento de la Cenicienta? Que viene el príncipe, ¿no es cierto?, al final de todo y se queda con ella. ¿Y qué dice el cuento? Y fueron felices para siempre. Y vivimos con esa expectativa, así como a veces vamos con esa expectativa al matrimonio. Yo fui con esa expectativa al matrimonio, por eso le digo, mire, yo tenía 25 años cuando me casé, no era una muchacha. O sea, no era una chiquilla, ya tenía 25 años y fui con esa expectativa. Y cuando me enfrento pues al matrimonio, y que si no planchaba, se ponía bravo el esposo, y si la comida no estaba lista, y los frijoles que se quemaban, y la comida que no quedaba como le quedaba a la mamá de mi esposo, y los problemas de diferencias de carácter. ¿Por qué? Porque a veces no somos bien preparados, hermanos, para enfrentar. Yo considero que no se me dijo a mí algunas de esas cosas. Entonces uno va, con las expectativas. Fueron felices para siempre, así, felices para siempre. Claro, felices, pero hay que pasar por dificultades. En Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Él viene a nuestras vidas, nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de su presencia. Pero eso no significa que no vas a sufrir, que no vas a pasar por momentos difíciles. Dijo Jesús, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces no es que vamos a ser felices para siempre. Sí, somos felices y gozosos con el Señor, pero hay dificultades, hay sacrificios cotidianos que te tocará hacer, luchas diarias que te tocarás enfrentar, quebrantos, desilusiones y lágrimas que te tocará sufrir. Pero ¿qué dice la palabra? Con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores. David se enfrentó a Goliat, así como nosotros tenemos que enfrentarnos a cuantas cosas en la vida. Pero dice la palabra del Señor que con Él somos más que vencedores. Amén. Una vez dicen que se encontró una moneda romana en tiempos antiguos, y en esa moneda romana estaba un símbolo, un dibujito, un símbolo, y era un dibujo de un buey. El buey estaba entre dos cosas, entre el altar, entre un altar y un arado. Esa era la figura que había en la moneda, un buey en medio, al lado un altar, y al lado del buey, del otro lado, un arado. Y abajo había una frase que decía, dispuesto para cualquiera de los dos. Dispuesto para cualquiera de los dos. O sea, para el arado o para el altar. ¿Qué significaba eso? Que el buey debía estar dispuesto, ya sea para el momento supremo del sacrificio en el altar, o para la larga labor del arado en la granja. ¿Se da cuenta? Para el sacrificio o para
la larga labor del arado en la granja. Esa moneda nos enseña a nosotros una lección, porque un ejemplo les pongo. En el tiempo de Jesús, los discípulos tuvieron que estar dispuestos a ir hasta el sacrificio por Jesús. Pedro fue muerto crucificado. Pablo fue muerto decapitado. Amén. Otro de los discípulos, otro de los que le servían al Señor, fue muerto apedreado. Y muchos fueron muertos en los coliseos romanos, tirados a las fieras. Ellos estuvieron dispuestos a ir al altar del sacrificio. Pero lo que les quiero enseñar es que esta moneda también nos enseña otra lección. ¿Cuál es la otra lección? Que ese buey estaba dispuesto para las dos cosas, o para el sacrificio o para la larga jornada de arado en la granja. En este tiempo, en Ecuador, no hay una persecución, pero sí hay una larga jornada de arado en la granja. Amén. Hay una larga tarea, toda una vida de servicio, de adoración al Señor, de búsqueda de Dios y de dejar a un lado todas aquellas cosas que a Dios le desagradan, por amor a Dios. Amén. Entonces, hermanos, beber la copa o beber ese vaso quiere decir sencillamente seguir a Cristo donde quiera que Él le guíe y ser como Él en cualquier situación que la vida nos presente. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de Santiago? No de Santiago Carrión. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de Jacobo? Digámoslo así. ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, lo iban a matar por servir al Señor. ¿Estaría dispuesto a morir? En este tiempo no nos matan, pero sí tenemos que morir a nuestra carne, morir a nuestros egoísmos, morir a nuestras vanidades, morir a muchas cosas, hermanos. De pronto, sí, claro, al orgullo. De pronto, si alguien se levanta contra nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Le devolvemos con la misma moneda? ¿Cómo reaccionamos? Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos, pero que realmente dice la palabra del Señor que Él quiere que nosotros muramos a nosotros mismos, que muramos a lo que esta carne desea. ¿Qué desea la carne? La carne desea pelear. ¿Qué desea nuestra carne? Nuestra carne desea decir malas palabras de pronto. Nuestra carne desea vengarse. Es que me las va a pagar, no sabe con quién se ha metido. Nuestra carne, ¿qué desea, hermano? Desea hacer cosas que a Dios le desagradan. Pero ¿qué dice la palabra? Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir las obras de la carne para que sea las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Recuerda, hermano, Jacobo estuvo dispuesto a morir por Cristo. A nosotros en este tiempo no nos amenazan con matarnos, pero sí tenemos que hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Entonces, Jesús llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto era lo que quería Jacobo y Juan en esos momentos. Querían enseñorearse, querían ejercer potestad, querían ser señores de la tierra. Eso era lo que le estaban pidiendo: ponme a tu derecha y ponme a tu izquierda. Pero Jesús les dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los discípulos, hermanos, todavía estaban pensando en recompensas, en privilegios, en éxito personal. Escúcheme, querían que Jesús dé un decreto real, de que ellos iban a ser los príncipes por toda la vida. Pero nosotros tenemos que aprender que la verdadera grandeza reside no en dominar, sino en servir. Amén. Dile que está a tu lado, la verdadera grandeza está en servir a los demás. Dile, la verdadera grandeza está en servir a los demás. En el reino del mundo no. En el reino del mundo es natural que haya rivalidad, ¿no? En estos 12, mire, hubo un momento de rivalidad, hubo un momento de querer ser más que el otro. Pero eso es normal. ¿En dónde es normal? En el reino del mundo. Que haya rivalidad, que haya intriga, que haya celos. Es normal en el reino del mundo que haya celos, que haya intriga, que haya engaño para escalonar posiciones de autoridad, honor y privilegio. Eso es normal en el reino del mundo. Pero en el reino de Dios no es así. No es así, hermanos. Si usted siente que su corazón se está dañando con un poco de celo, quizás ministerial, quizás, no sé, porque siente celo porque alguien está escalando en su profesión más que usted, eso no es normal en el reino de Cristo. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón lleno de amor para vencer estas cosas. Ahora, Jesús no los reprende por el deseo no reprende Él el deseo o el anhelo de ser grande, pero Jesús define la grandeza en términos de servicio. El siguiente versículo dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús define la grandeza de esta manera. O sea, le dice, mira, es como que nos dice a nosotros en este tiempo, ¿no? Mira, si tú quieres ser grande, si tú quieres lograr grandes cosas, está bien. No te reprendo porque quieras lograr grandes cosas. Solo te pido que entiendas que la grandeza en mi reino significa servir. Amén. Es lo que Jesús quiere decirnos. La grandeza en mi reino significa servir. Aleluya. No es más grande en el reino de Dios el que tiene una gran posición. Amén. No. En el reino de Dios puede haber una persona que tenga un título muy alto y que tenga una posición muy elevada y que tenga mucho dinero, pero no por eso es el más grande. Y puede ser que esa persona sea cristiano, pero ahí mismo puede estar uno que de pronto no tiene título, que de pronto no tiene dinero, pero que tiene un corazón deseoso de servir. Que si la hermana Catita aquí se enferma y necesita algo, esa persona tiene el deseo de servir y le ayuda, ¿no? Si alguien necesita algo, está dispuesto para ayudar. ¿Sí me voy a entender? Como por ejemplo, quizás no sea una mujer, una gran ingeniera comercial, directora de una gran empresa, pero esa mujer es una madre abnegada que sirve a sus hijos y que sirve a su marido y que hace todo lo que puede por ayudar a su familia. Esa mujer es grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Esa mujer es grande en el reino de los cielos. La grandeza no es, repito, por la posición que tengas
En el reino de los cielos no es por el dinero que hayas conseguido, no es por los títulos que hayas acumulado, sino es por el servicio que hayas prestado a la gente. Así sea la persona más insignificante a la que le hayas servido, eso te hace grande delante de Dios. Amén. Eso te hace grande delante de Dios. En esta semana Dios me dio la oportunidad de estar en Loja. Y un día estuvimos celebrando algo especial por la graduación de mi esposo. Con la familia de mi esposo. Habían llegado toditos los hermanos, toditas las cuñadas, toditos los nietos. Como son 9 ellos, éramos hartísimos. Y cuando hubo un momento en que todos estaban hacia allá y yo me fui como para la parte de atrás y ahí estaba la mamá de mi esposo, y yo le digo, ¿cómo está? Y me dice, feliz. Me dice, feliz de ver a toda mi familia, de verlos unidos y de ver cómo Dios me ha bendecido con mi casa, con mi familia. Entonces, yo la veo y ella dice así y se sonríe y le veo la felicidad no solo en las palabras, sino en su sonrisa y en sus ojos. Y cualquiera diría, qué fácil, pero yo sé que para ella no ha sido fácil. Yo sé que su esposo un tiempo prácticamente la abandonó y ella tenía que criar animalitos, matar esos animalitos, venderlos. Con esa venta de los animalitos, comprar la comida para sus hijos, hacerlos estudiar de noche para que ayudarlos y buscarles un trabajo en el día. Pero esa mujer, según mi esposo, se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta como a las 10:30 de la noche. Se acostaba como a las 10:30 de la noche. ¿Qué hacía durante todo ese día? Servir. ¿A quién? A sus hijos. Con tantas limitaciones, hermanos. Yo fui testigo hace algunos años de todas las limitaciones que tuvo. Pero ¿sabe qué? Yo ahí veo, ¿no? El servir ¿a quién? A veces hay personas que dicen, no, si yo sirvo a Dios, no tengo que servir a nadie porque sirvo a Dios. ¿De qué manera le sirve a Dios? ¿Sabe cuándo se sirve a Dios? Cuando se le sirve a la gente. Ahí se sirve a Dios. ¿Sabe cuándo se sirve a Dios? Cuando se es una buena madre. Amén. Cuando se es una buena esposa. Cuando se es una buena cuñada. Si tienes un trabajo, una profesión, cuando con esa profesión no lo haces, como por ejemplo un profesor, no va a dar su clase solo porque tiene que cobrar un sueldo. El profesor que va solo por cobrar un sueldo, ¿sabe lo que hace? Yo sí sé lo que hace, porque yo sí he visto ese tipo de profesores. Cuando tuvimos el colegio y teníamos que despedir a algunos, van solo por la plata, y cuando es de ir a trabajar, se sientan a leer Jambal, a leer Avon, viene Ésica. Chicos, hagan silencio. Sigue. Eso es servir. Eso es servir, hermanos. No hacen la labor que tienen que hacer, sino que hacen otra cosa y solo van como solo por cobrar un dinero. ¿Sí me hago entender, hermanos? En cada área que Dios te ha dado una responsabilidad, tú tienes que servir, porque la grandeza está en el servicio a los demás. Sírvele a los demás. Y eso Dios lo está mirando. Y no solamente a los demás que nos toca por obligación servirle, sino a toda persona a la que le podamos servir. Amén. A toda persona a la que le podamos servir. Aleluya. Mientras estaba investigando sobre este tema, había una ilustración. Dice que había un retiro pastoral
en un lugar. Y todo estaba bien bonito y el predicador empezó a predicar y la gente aplaudía y todos decían gloria a Dios y aleluya. Y así pasaron casi toda la semana. Entonces el predicador uno de esos días dice: hermanos, ¿cuántos quieren servir a Dios? Todos, amén, yo quiero servir a Dios. El predicador le dice: bueno, mañana nos encontramos aquí, como era un retiro pastoral, nos encontramos aquí a las 9 de la mañana y todos los que quieren servir a Dios vienen para limpiar los baños. Y ahí no hubo amén. Y al otro día viene el predicador, está a las 9 de la mañana, dan las 9:10, dan las 9:20, las 9:30, las 10, no llegó ni uno, solo el predicador. El predicador tenía un baño privado, él no usaba el baño público, el baño común de todos los otros que estaban en el retiro. Sin embargo, como él los había citado, él le tocó ir al baño y limpiar él solito esos baños que habían utilizado todos los hermanos que habían ido al retiro y que habían dicho que sí querían servir al Señor. Entonces miren, ¿no? A veces uno está predicando y todo el mundo dice amén y todo el mundo dice gloria a Dios y aleluya, pero al rato de la hora parece que la gente no entiende. Parece que la gente no entiende. Parece que la gente piensa que servir a Dios es solamente cantar, tocar una guitarra, pegarse una danzadita, estar predicando, ir a enseñar en una clase, y eso es todo lo de servir a Dios. No, hay otras cosas también en las que se puede servir a Dios. Amén. Ayudando a los demás, sirviendo en diferentes áreas. Porque Jesucristo dijo en este versículo bíblico: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Pero a veces solo queremos que nos sirvan. Que nos sirvan. Jesús, aquí pone el ejemplo de Jesús. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera nos sirvió Jesús? Jesús no solo nos sirvió, se entregó su vida por nosotros. ¿Qué está haciendo usted, hermano, por los demás? ¿Estamos ayudando de una manera práctica? ¿Estamos sirviendo de una manera práctica? ¿O estamos solo hablando y dando gloria a Dios y aleluya cuando nos dicen algo, pero cuando hay que demostrarlo de una manera práctica no hacemos nada? Recuerde que la palabra del Señor dice que la grandeza delante de Dios está en el servicio, o sea, en el que sirve. Es grande el que sirve. No somos grandes por todo lo que obtengamos. Delante de Dios somos grandes cuando nosotros servimos. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.